Hola corazones, bienvenidos, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Cáncer, con el trabajo y ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, a nivel laboral. Mi queridísimo Cáncer, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Cáncer, que si estáis trabajando, mi queridísimo Cáncer, estáis un poco confusos en el trabajo en el cual estáis, en el lugar, porque la situación que hay, el ambiente que hay respecto a los dueños, ¿vale?, del lugar donde tú estás trabajando, está como el ambiente un poco raro, ¿no? Dice, como que te da la sensación que tienen que tomar decisiones y que se están ocultando realmente las decisiones la situación que hay, ¿no? Entonces, Cáncer, aquí dicen las cartas que tú vas a tener noticias en 2 semanas sobre esto, pero que no obstante, Cáncer, que tú vas a hablar con una persona conocida tuya y tú tendrás la oportunidad de cambio de trabajo, ¿bien? De todas maneras, aquí eliges tú, dicen las cartas, o sea, yo no veo un despido en sí, veo una elección tuya. Los Cáncer que no estáis trabajando, os veo como en una situación tú contigo mismo, como que te has dejado llevar de alguien o te dejas llevar de alguien, Cáncer, que te confunde, ¿no?, a la hora de ser, vamos a decir, objetivo, ¿no?, en el tema de la búsqueda de trabajo. Pero hay un momento, Cáncer, en el que tú tomas una decisión, ¿vale? Y esa decisión, dice, es una decisión como que tú te reúnes con alguien, tú vas a ver a alguien, ¿bien? Entonces aquí dicen las cartas que esta visita a alguien te trae una firma de contrato. Cáncer, que tenéis un negocio. La estabilidad que vosotros teníais antes, ahora mismo, digamos que no la veis, ¿no? No veis el trabajo tan estable como estaba en su momento, ¿no, Cáncer? Aquí lo que dicen las cartas que el que no esté ahora estable no quiere decir que en un futuro no vaya a estar estable, que se llegará a un acuerdo con cierta situación, con una situación que tiene que ver con esta estabilidad, bien, y que obtendrás sus frutos, obtendrá sus frutos este acuerdo que tú llegues en su momento, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Respecto a tu economía, Cáncer, aquí dicen las cartas que hay algo que tiene que resurgir, ¿no? Y a mí, por las cartas que veo, Cáncer, te diría, es una situación muy relacionada con un dinero de hace ya tiempo, del pasado, y que, digamos, como que tú no sabes toda la verdad de este dinero, ¿no? Dice, esto tiene que salir a la luz y se tiene que solucionar, así lo dicen las cartas. Los Cáncer que estéis esperando firmar con algún banco un dinero para recibir un dinero, aquí dicen las cartas que tú piensas o te dicen o te lo pintan muy feo, Cáncer, y crees que la respuesta va a ser negativa. Dice, estás creyendo que esto no va a llegar, pero esto va a llegar, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Bueno, Cáncer que estáis solteros, habéis estado muy inestables, ¿eh? Habéis estado muy inestables. Pienso que muchos de vosotros habéis estado en una relación oculta que o sea, a mí por las cartas que veo me da la sensación que nunca terminaba, ¿no?
Entonces aquí lo que dicen las cartas como que tú te has impuesto, ¿no?, ante esta situación y que te diriges hacia nuevos caminos, ¿vale? Esto por un lado, aunque queda un recorrido, o para ti es un recorrido de largo, de sufrimiento o algo por el estilo, así lo dicen, pero que al final encontrarás tu sitio o encontrarás una persona. Yo sí estoy viendo cambios en tu vida a nivel sentimental. También estoy viendo una persona en concreto que tiene que tú le atraes muchísimo. Pero claro, esta persona en un principio dicen Cáncer, esta persona busca lo que busca, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Cáncer, que estáis solteritos, todo lo que tenga que ver con tu pasado, dice, está más que terminado. Cambios en tu vida, si te has propuesto hacer un cambio, un viaje, un cambio o algo por el estilo, Cáncer, dice, es un cambio que te puede traer reencuentros con personas del pasado. Los que no estéis en esta situación, insisto, hay una persona que quiere acercarse a ti. Esta persona lo que tiene es atracción sexual hacia ti en un principio, pero esto no quiere decir que no vaya a avanzar, así lo dicen las cartas. Cáncer, te veo de nuevo en un triángulo amoroso, pero no tiene que ver nada con el pasado, pero también dicen las cartas, ojo, que este triángulo amoroso también puede ser por tu parte, ¿eh? Cáncer, solteros, aquí dicen las cartas que por muchas personas que yo vea aquí, aunque haya una persona que tiene una atracción hacia ti fuerte, me voy a quedar con lo importante, ¿bien? Y lo importante tiene que ver con lugares del pasado, con reencuentros, con personas del pasado. Pero claro, en muchos de los casos tenéis que tener en cuenta, Cáncer, que no son personas, que a lo mejor no son personas con las cuales habéis tenido una relación, ¿bien? Que son personas que posiblemente hace ya mucho tiempo que no veis, ¿vale? Esto quiero que lo tengáis en cuenta también, que no tiene por qué ser esto que estamos pensando, porque sé lo que estáis pensando ya. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Solteros. Claro, tú ten en cuenta, Cáncer, que tienes que salir o estás saliendo recién de esta situación. Y dice, va a llegar un momento de la situación que te he dicho, como que tú decides iniciar un nuevo camino en tu vida, ¿no? Entonces muchos de vosotros estaréis saliendo de esta situación a día de hoy, ¿no? Estaréis muy confusos y estáis comenzando como a vivir, digamos que os habéis dado cuenta realmente de que no era todo lo que pintaba, ¿no? Entonces estamos como comenzando a vivir esa libertad, ¿no? Dentro de ese conflicto. Entonces aquí dicen las cartas, es cuestión de tiempo de que tú vayas a tomar una decisión de cambio, un avance en tu vida. O sea, a mí las cartas me hablan de una vida nueva totalmente, y dentro de esta vida nueva, Cáncer, es donde tú vas a encontrar a esta persona que te estoy diciendo. Esta persona que tiene que ver con un lugar de tu pasado, ¿ven? Y si te darás cuenta cómo el destino ha querido que vosotros os reencontréis de nuevo. Así lo están diciendo las cartas. ¿Bien? Pero también os vais a dar cuenta en todo esto, con lo que estoy viendo aquí, dice, llega un punto de tu vida, ¿no, Cáncer, que dices, o avanzo o me quedo estancado o estancada totalmente. Esta parte es muy importante.
esta parte en ti es muy importante, ¿eh, Cáncer? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Le das muchas vueltas, a la hora de realizar avances, pasos, cambios. Le das demasiadas vueltas. Fíjate, tu pensamiento dice, piensas que tu cambio te aleja de algo. No te aleja de nada, realmente, porque no tienes nada. No hay nadie en especial, ¿bien? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas un poquito. Que no le des muchas vueltas a esos cambios que muchas veces tú te has planteado hacer. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Cáncer, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novio. Ha habido una traición familiar aquí, Cáncer. Lo que yo estoy viendo, familiar o de gente cercana. Dice que esto se está viviendo a día de hoy o se está viendo venir y está a punto de estallar esto. Como que cuando nos hacen lo blanco-negro eso jode, ¿no? Cuando yo estoy viendo blanco y lo veo con mis propios ojos que es blanco y tú me dices negro, pues toca los huevos, eso. Entonces, esta es la situación aquí. Es una persona cercana a vosotros, Cáncer. Es una persona cercana a vosotros y dice, es que y tú a día de hoy estarás viendo este vídeo y dices, pero si es lo que yo pienso, es que lo que tú piensas, estás en lo cierto. Cáncer. Lo que tú estás pensando estás en lo cierto. Lo que pasa es que te quieren hacerlo blanco-negro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, casados, en convivencia y novios. Si ya habéis tenido un estancamiento en el pasado, un estancamiento considerable, ¿no? Dicen las cartas que, bueno, que se quedó ahí, pero que en cierto modo ese estancamiento ha seguido, ¿no? O sea, se quedó ahí, pero el estancamiento está, ¿vale? Y aquí dicen las cartas que hay un desplazamiento que uno de los dos va a hacer, que puede ser que sea definitivo, detonante, para la toma de decisiones, aquí en este caso, Cáncer, decisiones importantes, decisiones incluso para alguno de vosotros de separación, ¿vale? Yo siempre digo en estos casos, porque sé que estoy diciendo cosas que no queréis escuchar, que muchos de vosotros no estaréis de acuerdo, evidentemente esta tirada es muy general y no todos vais a sentiros identificados, que miréis vuestro signo ascendente, vuestro signo lunar y vuestro signo solar. Yo lo que sí te digo, Cáncer, que tu vida sentimental se ve afectada por mentiras, que esto es una mentira que tú llevas viendo desde hace tiempo, que esto está a punto de estallar, de salir, sea como sea, va a salir, y que cuando salga será un cambio definitivo en vuestra vida, Cáncer. Un cambio definitivo. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Tú ya has tenido señales de esto, Cáncer. Ya has tenido señales de esto, de esta situación. Tú llevas tiempo mirando esto. Y señales, señales superiores, señales del universo, señales de tus ángeles, de la gente que tienes que te cuidan. Y aquí dicen las cartas que, bueno, no le hemos hecho caso, pero nos hemos mantenido al margen o quietos,
como dejando las cosas pasar, como creyendo que esto era pasajero, como que en cierto modo la persona con la que estás se estaba comportando bien contigo y demás. Entonces, pues esto es lo que también te ha confundido. O sea, es muy difícil de creer, ¿no? Y yo conozco casos así, ¿no? De matrimonios, de parejas idílicas, y que a la cara de la gente y para con la pareja, esa persona, la persona que está mintiendo, que está engañando, es maravilloso, maravillosa, buen padre, buena madre, buen amante, en fin, todo, y luego por detrás se la están pegando. O sea, yo conozco casos así. Esto es muy difícil de creer, ¿no? Y más para el que lo sufre o la que lo sufre. O sea, no entiende, ¿no? ¿Cómo es posible? Esto, hombre, descoloca a cualquiera, pero esto pasa, ¿vale? Entonces aquí dicen las cartas que va a llegar un momento, va a llegar ese momento, esto está a punto de llegar y no hay vuelta atrás, ¿no? Dice que en cuanto llegue ese momento no hay vuelta atrás. Yo la reacción tuya que veo, Cáncer, es hasta aquí. O sea, y eso sale, vamos, clarísimamente. Reacción con esta situación, hasta aquí hemos llegado. O sea, nos quitamos todo lo que no nos vale del medio. Y aquí dicen las cartas que para que uno de los dos no, o sea, para que uno de los dos o para que la persona que está en esta situación mintiendo tome una decisión, está muy difícil, no va a tomar ninguna decisión, ¿bien? O sea, la decisión sería por tu parte, ¿vale? ¿Por qué no toma esta persona una decisión? Pues es una persona que no vale para estar solo, para estar sola, ni más ni menos. Ni más ni menos. Cáncer. Y sale clarísimamente, ¿eh? Así que llegan momentos, Cáncer, en los cuales son momentos que invitan, vamos a decirlo así, a tomar decisiones, ¿vale? O sea, el momento que tú o has esperado o has necesitado saber. No esperado, pero sí quizás necesitado saber en este caso, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer y tu mensaje especial del amor. La vida te va a poner muchas recompensas en el camino. Tú decides cómo las vives, cómo las abordas, ¿bien? Porque a veces la recompensa de la vida o del amor está detrás de un conflicto, ¿bien? Y esto cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos. Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Las mujeres, ovarios y útero, mala circulación, cáncer, inflamación de vientre. Todo esto le tenéis que prestar atención durante estos próximos días. Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu mensaje general. Vamos a ver, Cáncer, y tu mensaje general. Te dice, no pienses, Cáncer, que todo se ha venido abajo o se va a venir abajo. Tú puedes perder algo material, pero hay otras cosas, dice, que no puedes ni vas a perder, Cáncer. El número 8 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Cáncer, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.